Ajá, pero de Caltepera, esa tienda, porque compraban todos los que venían de la Mixteca, muchos a trabajar en esa mina. Un mal brinco y adiós. Y porque habían casas allá abajo, ¿no? Sí, entonces, por eso digo que... Pues aquí está la entrada de la ex hacienda. Ya llegamos. Ya nomás mi mamá es el que se echaba tortilla y le íbamos a dejar unos chetanates, le decían antes unos grandotes. Bienvenidos otra vez a su canal de Halcón Explorador. Ahora estamos en la comunidad de ¿San qué? José. San José Diseñado. No sé por qué se me olvida, pero luego en las comunidades no se me olvida. Pero así, no sé. Disculpen por no aprenderme la comunidad, pero pertenece a la comunidad de Zapotitlán, Salinas, cerca de los Reyes Nezontla. Aquí estamos bajando el cerro. Tenemos mensajito nuevo. Vamos a ver. El cerro para ir a la ex hacienda Bizarro. En esta comunidad de aquí, de Tehuacán para acá, pues le calculo como hora y media, ¿no? Como hora y media, más aparte de llegar al pueblo y venir a escalar el cerro, bajar, llegar a la ex hacienda. Gracias por estar aquí. Lo más importante, que compartan, suscríbanse, denle like y dejen sus comentarios. Si ustedes saben también más de esta comunidad, pueden dejar sus comentarios o cualquier duda nos pueden decir para contactar a la persona o a personas que son de la comunidad y preguntarles sus dudas que tengan. Gracias por estar aquí. Continuamos. Hemos ido a los Reyes Nezontla, hasta ahí nada más, pero hasta por acá. Pues yo vi a esa hacienda, como dices, esa hacienda, Ajá. cuando estaban los Sí. gringos o los... Ajá. ¿cómo decirlo? No, eran gringos, porque españoles fue de la guerra antes. Ah, fueron gringos entonces. Pues fueron gringos, porque mi papá me decía que eran gringos. San José Diseñado, perteneciente a Zapotitlán. Estamos subiendo un cerro y yendo para la ex hacienda Bizarro, donde cuentan que la historia de la ex hacienda Bizarro era de los españoles que fincaban acá en esta comunidad. Había minas también que extraían minerales y más el oro también. Cerca de la ex hacienda hay minas, pero ya también son ruinas. Algunas están tapadas, algunas no. Vamos a conocer la ex hacienda Bizarro.
Entonces flotaron las minas, todas esas minas, todo acá atrás, siempre flotaron minas, hicieron casas, la hacienda, bien, ya le dije que estaba bien bonita y el agua lo subían, le digo, con unos tubos así, pero de losa, así bien encajonado así. Y hasta abajo está una vereda donde estaba un pozote grande. Allí botaban el agua y subía la subidota. ¿No vieron a donde estaban los patlacones? Bueno, nosotros así le hicimos como rueda de corralitos. Ajá. Esa loma, de allí subía el agua, acá hay esa taza que está ahorita. Guiando una persona de la comunidad, que aquí en la comunidad son accesibles, y pues el muchacho nos dijo que quería que nos guiara a él. Le dijimos que sí. ¿Cómo te llamas, amigo? Jesús Marcelo Hernández Pacheco. Jesús Marcelo Hernández Pacheco, es de la comunidad de aquí de este municipio, porque sin que nos ayudara pues íbamos a buscar la ex hacienda, pero nos íbamos a tardar más. Así con el guía pues es más rápido y muy accesible. Los de la comunidad como él, hay personas accesibles para que nos guíen a la ex hacienda. De él no fuera así tan rápido llegar a la ex hacienda. Ajá, la taza. Ajá, y luego la casa ya les dije que estaba bien bonita, la casa estaba muy bonita. Dicen que ahí como que la hacían como chapoteadero, ¿no? Ajá, pues tenía su checuaco para arriba donde salía el humo porque cocinaban con leña, antes no había. Ajá, vimos también que hay como una chimenea. Una chimenea. Pensábamos que era un horno. No, es chimenea donde salía el humo que cocinaban las gringas. Ah, Tenía- ahí cocinaban. Sí, ahí cocinaban, hacían comida. Ya nomás mi mamá es el que se echaba tortilla y le íbamos a dejar unos chetanates, le decían antes, unos grandotes llenos de tortilla para que comían los que trabajaban, las de la mina salían a comer a la mediodía y a la tarde a cenar. Sí. Miren qué hermoso. Dicen que ya llegamos a la ex hacienda Bizarro. Vamos a ver. Vamos a ver. Bajada. Pura bajada. Pero de subida. ¿Dónde está la ex hacienda Bizarro? La hacienda es aquella. Es el cerro. El cerro se llama Bizarro. Encima tú ya estamos. No están tan juntos. Una vez volamos el drone. ¿Cómo ves? Es que estamos en la parte de esta arriba. ¿Quieren más abajo para que Ajá, para que También el aire. Ajá. Exactamente. Bueno, también es. Lo seguimos. Lo seguimos. Hasta abajo, andas una como carreterita. Estaba una tienda que era de Caltepec. Ajá, pero de Caltepec era esa tienda porque compraban todos los que venían de la Mixteca, muchos a trabajar en esa mina. Sacaban el metal.
Entonces de las carretas venían cargando el metal, se lo llevaban, ¿sabe dónde lo explosionaban? Ya después de que se aburrieron, yo creo, de que tanto llevaban, mejor después entonces siendo una fundadora, ese de que al ladito está la fundadora, a donde fundaban el metal, hacían los cajones así como una plancha como un pan, así, grandote. Lo cuajaban en una, como cazuelitas, y salían las planchas. Ajá, entonces, y mi pregunta es, ¿cómo le hacía para subir? ¿Había una entrada? Venía una brecha de carretera hasta allá, por allá abajo, hasta por allá entraban. ¿Sigue la carretera? Sí, ahí está, todavía está la brecha. Ajá, se subían hasta Subían arriba, sí, entraban así. Porque habían casas allá abajo, ¿no? Sí, por eso digo que ahí está otro ¿No está cerrado entonces? No, está libre. ¿Ahora? Está libre, toda la mezquitera de ese palito. Atrás, hasta del otro lado, de donde fueron la taza esa, debajo hasta de que la. Pero ahí, ¿por dónde entra uno? Viene la carreterita para abajo, hasta abajo, ¿no vieron una brechita que venía? Pues ese da vuelta tras del cerrito abajo y cruza de que lado está un puente. Pero allí sí, los zapotecos atajan. Ah, Atajan, dice que donde van tienen que pedir permiso para que les den permiso para que se metan. Para metan hasta acá, a donde sea, que para más abajo. Permiso. Sí. Algunos dicen que le piden permiso, están cuidando pues, para que no se meta con los carros como quiera. Dicen pues, yo no sé. ¿A poco? ¿A poco? Está bien, ¿no? ¿Dónde? Ahí que es donde está ese tanque. Sí, bueno, Sí. ¿Cuál? Síguele, negro. Ya se cansó. No, sí, si veníamos solos se nos iba a complicar más encontrarlo. Ajá. Ajá. Ah, ya nos habían visto. Ajá. ¿Usted cuando estaba chica, entonces, cómo era el lugar? ¿Cómo lo describía? Que era un lugar muy grande, muy... No, así como está ahorita. ¿Así? Así como está. Que había Pero abajo había panaderías casas, y ¿no? todo eso. No, nada más. Nosotros vivíamos en una cueva mucho hasta allá abajo, Ahí tenía una cueva una cueva, pues, de Tepetatitos, ¿sí? Donde nos criamos, pues mi abuelito fue su ranchito, porque tenía sus vacas allí. Y abajo era un plancito donde amarraba esos palitos de mezquite, allí tenía mezquiterita y amarraba sus vacas de mi abuelito. Entonces allí fuimos a hacer nuestro rancho como este.
Pero allí era una cueva, no era casita como esta, no. Pero ya no lo tienen. Ya está todavía. Todavía lo- Está un pedazo más que ya se cayó la mitad. Sí. ¿Y cómo fue que la trasladaron hasta acá? La- ¿O sigue No, siendo de sí, ustedes? la cueva de por sí está así. ¿Por esta piedra? Sí. ¿El metal es bizarro o cómo? Es que sí. Dicen el bizarro porque la piedra tiene como sarro. Como si fuera Ah, como si fuera zarro la piedra. Por eso le están haciendo bizarro. Pizarro. Estuvo esa cueva y sigue existiendo porque todavía, pero más que ya se desfondó un pedazo. Y de allí vivíamos, de allí subíamos arriba hasta la taza donde fueron. Allí después los gringos hicieron panadería. Sí, esa estancia donde fueron, luego así para abajo está como una joyita. Allí una como plancito así, y allí se formaron las panaderías. Están como, así como para irse, parcero, ven que está una piedra larga, grandota. Allí es donde se sentaban los trabajantes a comer pan caliente de allá para acá. Está un poco amplio, pero donde pasamos anteriormente sí está angosto. Muchas piedras. Ahí están las otras casas. ¿No? Ahí. Ahí está lo que se llama el espinazo del diablo. ¿Se llama el espinazo del diablo? Sí, Ah, ya. y ahí hay un tanque de agua que, bueno, ellos construyeron en aquel tiempo y ahí están las demás casas. ¿Por qué le dicen el espinazo? ¿Por qué le dicen el espinazo del diablo? Es un espinazo, bueno, pues así leyendas de los criados, pues. Ajá. Entonces, cuando ya existió la excesiva, ya dejó de funcionar. Ya tengo 80 años, yo estaba chiquita como pues donde me cargaba mi hermana, para que íbamos a dejar de comer a su marido, una mina que está más atrás al rincón, que le dicen La Luz. Entonces allí me cargaba, íbamos a dejar la tortilla a las gringas y bajábamos en ese, como ven que dieron esa ruedita, así en esa loma bajaba mi hermana con su comida. Y yo me gustaba seguir a mi hermana. Ahí voy, pues me cargaba. Tendría yo como unos 4 años. Entonces estaría como calculando el año 1940. Por ahí. Bueno, ya definitivamente cerraron. Se cerraron. Cuando anocheció, amaneció. Los gringos ya no estaban. Sí, miran, está ahí la ex hacienda. Ahí vamos.
Mira, Tehuacán se ve hasta allá. ¿Eh? Ahí están las piedras de dice México. ¿Sí? Sí. Está la ex hacienda. Ex hacienda Bizarro. Nos comentan que por esta zona hay venados, han visto venados y hay jaguares, ¿no? Pumas. Que han visto pumas por acá, en esta zona. Es la fauna de Zapotitlán. También dicen que hay tigrillos, ¿no? Gato montés. Pues ya nos estamos acercando a la ex hacienda. Poquito a poquito nos estamos acercando. Espero que este contenido llevarles a ustedes, como siempre, subiendo cerros, montañas para ustedes, que conozcan la comunidad del estado de Puebla, que es muy bonito. Andamos acá. Allí entraba la carreta con puro, entraba maíz, entraba, ¿qué se entiende? Verdura y todo. Hacían placita los sábados, pero del otro ladito, así donde pararon, a de qué ladito. Sí, porque entraban del otro lado. Del otro lado, porque allá está la... Por aquí, pues no entraban, no. No, pues aquí es donde, aquí es así como va la vereda, así como va el camino. Es del otro La lado. cruzada, puro caminar aquí, pero aquí no entró carro, entraba allá. Abajo y allí salía para Tehuacán. Sí. Sí, pero allí ya nos dimos cuenta, ya dice mi papá, ya se fueron los gringos, ya no amanecieron. Ajá. Él dice que porque se llevaron una campana de oro, una grande y una chiquita, o sea, al mero cerro, lo sacaron al cerrito ese, del Pizarro, La hora de sacar la campana, desaparecieron que entonces. se padecieron. Ajá. Dice que toda la herramienta que te sacaban los que trabajaban, era mucha herramienta, mucha herramienta. Pues se entiende que la chopala, bueno, muchas cosas. Los que escarban, sacaban. Entonces dice que lo agarraron en un pozo, aventaron todo el material que tenían. No se lo llevaron, no aguantaron llevarlo, porque pues, la carreta es poquito para con animales carriendo la carreta. Vamos de subida, miren. ¿A poco? Vamos subiendo. Ya esta es la subida de la ex hacienda. Ya faltan unos minutos para que ya lleguemos a la ex hacienda Pizarro. Es ex hacienda Pizarro, no Bizarro. En Google que lo buscamos decía Bizarro, pero es los de la comunidad nos dicen que es Pizarro, ex hacienda Pizarro. Pues aquí está la entrada de la ex hacienda. Ya llegamos. Es que de su subida está bien empinado y de bajada también.
Ya llegamos en la que hacía de Pizarro, aquí en la Sierra de Puebla, en los cerros de Zapotitlán. Estoy sintiendo el aire. No, y allí ya no amanecieron, allí se fueron, o sea, allí se acabó todo. Y ya los de mi pueblo, a los 4 o 5 días vinieron, desbarataron todo, desbarataron la casa, desbarataron el piso, los mosaicos rojos, todo se lo llevaron los que sacaban, botaban el agua, esos como túneles así. Todos se lo llevaron, hasta Don Reyes, toda la presidencia todavía tiene esos mosaicos rojos. Sí, todavía tienen unos tejitas que le digo a usted a la mano, así nomás que aquí le hacían un puchotito para atorar en los pilotitos. Ajá. Pues estamos ya en la ex hacienda del Pizarro. Aquí era una comunidad como española, más o menos, ¿no sabes el año? No, sabe mi abuelita. Ajá, tu abuelita sabe del año de la ex hacienda del Pizarro. Y está muy bonito, Está como así, como... Bueno, ¿así ha estado o la comunidad lo puso así? Bueno, así. Lo acomodó. Así estaba. Nomás que con el tiempo vinieron a hacer faena. Ah, ya. Ajá, pero Han sí, venido sigue siendo faena. lo mismo. Sí, no movieron nada, Nomás pues. hicieron las cartillitas esas que están ahí. Pero ese pues ya estaba. Aquel ya estaba. Aquel peretil ya estaba. Ya está. Además, sigue siendo lo mismo, ¿no? Que vinieron a desenyerbar, a quitar. Ahí está la piedra que dices que es por eso, ¿no? El Pizarro. Ajá. Esta piedra. Esa. Esta. Ajá. Es esta. Mira cómo es. Ah, ya. Metal con el fierro o algo así. Por eso es el Pizarro. Ajá. Uh-huh. ¿Cuál? Esa. Aquí es donde dice mi abuelita que aquí había puestos. Había puestos. Todo esto. Ajá, había puestos. Pero ahorita ya los pusieron como si fueran unas bancas, ¿no? Ajá, sí, como vinieron a hacer faena, pues acomodaron unas cuantas. Ya pues aquí sigue siendo lo mismo, lo que es esto, ¿no? La parte de la hacienda. De la hacienda. Sí. Vamos a ver. Ese era como un horno, ¿no? ¿Vale? Ese era como un horno. Era como su chimenea, pero... Ajá, una chimenea, pero era, yo digo que un horno, ¿no? Ajá, sí. Pues aquí era que la ex hacienda o era un templo. Aquí era la hacienda. Aquí era la hacienda. Y allá abajo es donde están las casas. Y es donde están las casas, era la pelota de los Entonces era como su templo, pero aquí lo ponían como hacienda. Como hacienda. Parece más templo. Ajá. Pero es de adobe, ¿no? Adobe, Y piedra. una piedra. Sí. Escribió muchas cosas. 2023, 2024, mira, apenas vinieron. ¿Vienen a qué? Ay, está oscuro. Ah, ya vi su salida. Sí, ya vi su
su salida. ¿Cómo todavía tiene la figura? Sí. Estaba revocado. Ajá. Sí, pues está. Estaba revocado. Sí, es con adobe con piedra, ¿no? La piedra del pizarro que dices. Ajá. Y brilla, ¿eh? Sí. En algunas partes brilla. Y aquí tienen los asientos donde se sentaban. Ah. Ay, se acabó ¿Y todo. sabe cómo cuándo se fundó? No, eso sí no recordé. No, yo cuando yo me crecí, Ajá, ya estaba. ya estaba. Y si no sé cuál año fue. Pues es todo lo que vi. Hay muchas cosas. Pero ya. Yo le dije, no lo hubieran desbaratado. Esa casa a lo mejor se hubiera renovado más y lo hubieran encorralado con unas telas y el agua no lo hubieran desbaratado y siguiera manteniendo el pozo de agua hasta abajo, lo que aventaba. Ahora ya hay otro. Ya hay manguera. Antes nomás eran unos así, como de losa así, unos tanquecitos de losa. Ajá. Es lo que bombeaba. Y como lo untaban así, aquí adentro de esa losa va pasando el agua arriba. Había mucha agua. ¿O tiene agua el pozo? Pero Tiene. ya nadie- Todo tiene más que ya se acabó de ensolvar, ya todo el polvo, todo arriba. Ajá, sí. Esta es la taza de agua. Ajá. Mi hombre dice que confiaba del agua de allá del agua nueva. Ajá. ¿Ya se rellenó? Entonces aquí Aquí tenían el agua para que regabas las plantas. Aquí había agua. Esta es la taza. Todo aquí tenía árboles de fruta, árboles. Ajá. Varias veces para que es que tienes que tener varias Ah, ya. Esta es la taza, no, pues ya está. y se va tomando. Aquí se llenaba de agua entonces. Sí, dice que aquí igual se metían a bailar los gringos, pues los españoles. Y era como su alberca de ellos. Ajá, como un chapoteadero, ¿no? Ajá. Oh, ya. Aquí se vienen a sentar varios, ¿no? Sí.
bueno, Sí, nos vamos a retirar porque nosotros nos queda todavía camino para ir a Tehuacán. Espero que les haya gustado este video. Pues sí nos costó, ahora sí, la bajada y la subida es de extremo caminata, porque sí está un poco retirado. Aquí estuvimos con nuestro amigo, ¿cómo se llama? Jesús Marcelo. Él nos guió, ahora sí, pues nos guió para la ex hacienda Pizarro, y esperemos regresar también pronto para ver las minas. Entonces suscríbanse, denle like, dejen sus comentarios y lo más importante, compartan por favor, porque pues sí tenemos visitas, pero pues no comparten y dejen su like para que nos ayuden, y al canal también para que se vuelva viral también. Pues no viral, pero pues sí se vuelva el video, que vean más la gente nacional e internacional, si lo nos ven en otros países, que vean lo que tenemos aquí en Puebla y en el país de México. Gracias por estar aquí, pues nos vemos en el siguiente video. Gracias.